Aquí estaba yo, plantada en medio de mi humilde salón, la noche cayendo a plomo sobre la aldea de la sierra, y Carlos, un hombre que parecía tallado de las mismísimas montañas de Gredos, acababa de soltar una bomba que hizo que todo lo que habíamos construido se tambaleara. La noticia del rey Fernando, el decreto del terreno en los valles de Extremadura, y con ello la obligación de casarse con Ana Hierro, la hija del caudillo Juan el Rojo. ¿Un matrimonio político? Claro, ¿cómo no? Siempre hay un pero gigantesco en la vida, ¿verdad? Y el suyo era un pero que se llamaba Ana, y el mío era este vacío que se abría en el pecho. Miré a los chicos. José, mi pequeño José, se había aferrado a su caballito de madera, sus nudillos blancos por la fuerza con la que lo apretaba. «No quiero una madre nueva», había gritado. «Te quiero a ti, María». Sus lágrimas eran cuchillos que me atravesaban, porque sabía lo que significaba ese grito. Sabía que habíamos creado algo, sin buscarlo, sin siquiera darnos cuenta de lo profundo que era. Carlos me miró fijamente, con esos ojos azul tormenta que ya conocía tan bien. Su angustia era un reflejo de la mía y de la de los chicos. «Esa», dijo con la voz ronca por el dolor, «es la complicación». Complicación. La palabra se sentía tan pequeña, tan insignificante para describir el torbellino que se había desatado en mi alma. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Recuerdo perfectamente las mañanas, hace no tanto, en las que el mundo era solo yo. Cada amanecer en mi cabaña, un santuario de silencio y recuerdos. Han pasado 7 años desde que Antonio se fue. 7 años desde que esa fiebre me robó la risa, el color de la piel y, lo que era mucho peor, la posibilidad de tener hijos. Doña Luisa, la curandera de la aldea, había sido clara y suave a la vez. «Tu vientre duerme, hija, no despertará». Lo acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Enterré a mi marido y 3 inviernos después enterré mis propios sueños de maternidad. Mi vida, antes, era una danza solitaria y predecible. Me levantaba antes del sol en mi cabaña de madera junto a la ría de Vigo, cuidaba mi pequeño huerto, preparaba mis sencillas comidas y siempre un poco más para los viejos del pueblo. Era la que escuchaba, la que curaba con hierbas, la que consolaba a las mujeres con matrimonios difíciles o cosechas escasas, la que sabía de los arañazos de los niños y las tristezas de los mayores. Siempre en la periferia, siempre útil, pero nunca realmente parte de nada. Era la mujer sin hijos, la viuda que el destino había marcado. Era un barco anclado en un puerto tranquilo, pero solo. El anillo de plata en mi dedo, liso por el roce de los años, era el último vestigio de un amor que había sido bueno, completo. A veces, en las noches más largas, cuando la chimenea crepitaba y mi mente se negaba a descansar, pensaba en Antonio, en sus manos fuertes, en su risa fácil, en cómo construía ese caballito de madera con una paciencia infinita. Él lo hizo en los primeros meses de nuestro matrimonio, cuando todavía creíamos en la magia de la vida, en la facilidad con la que un niño llegaría para llenar nuestra casa. Cada mes una esperanza, y luego una pequeña punzada que crecía. Ese caballito, guardado en un baúl bajo mis sábanas más finas, era la reliquia de un futuro que nunca fue. ¿Era egoísmo guardarlo? Quizás. Pero era también el testimonio de un amor que había existido, un recordatorio de que yo había sido capaz de amar profundamente, de soñar con un futuro brillante. Y quizás, en el fondo, una pequeña, minúscula semilla de fe en que, de alguna forma, ese amor encontraría otro cauce. Pero entonces la vida me golpeó con la esterilidad
y la esperanza se hizo cenizas. Acepté mi suerte, pero no sin dejar una parte de mí marchita. La primera vez que vi a Carlos, fue como si una tormenta irrumpiera en mi calma. Fue una tarde de otoño, la niebla abrazando la ría, el aire denso con el olor a sal y a hojas moribundas. Yo estaba en la cocina amasando pan, un gesto automático que no requería pensamiento. Los ruidos de cascos no eran los mercaderes habituales ni los jóvenes pastores. Eran muchos, pesados, con el tintineo inconfundible del metal que portan los guerreros. Mi corazón dio un brinco, como siempre hacía ante lo inesperado, lo desconocido. Me sequé las manos en el delantal y salí, entrecerrando los ojos ante el sol de la tarde. Lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de guerreros, disciplinados, cansados, pero no feroces. Y a la cabeza, un hombre monumental, ancho de hombros, con el pelo gris trenzado con plata y una barba que le cubría la mitad del pecho. No era un raider, no, era un padre. 5 niños pequeños, versiones miniaturas de él, venían detrás. Hablaban sin parar, señalando esto y aquello, como cualquier niño al final de un largo viaje. El más pequeño, José, casi un bebé, iba agarrado al hermano mayor, su cabecita rubia dando botes. La comitiva frenó frente a mi cabaña. Carlos levantó una mano en señal de paz. Sus ojos, profundos como el mar embravecido, estaban llenos de arrugas, mapas de batallas y años al sol. ¿Sería tan amable buena mujer de indicarnos el camino a la hacienda de don Ricardo? Preguntó, su voz áspera, pero con un deje de preocupación. Hemos viajado mucho y los niños están cansados. Algo en su tono, protector, me tocó. No solo era un guerrero, era un padre. Están casi ahí, dije, señalando el camino. Sigan hasta el gran roble de tronco partido. La hacienda está justo después, junto al arroyo. Asintió, pero antes de que pudiera irse, José, el pequeño, empezó a llorar. Estaba agotado, abrumado. El hermano mayor los sostenía, indefenso. Sin pensarlo, me acerqué al caballo. ¿Me permite? El chico, Juan, me miró, luego a su padre. Carlos asintió. Juan me pasó con cuidado a José. En el instante en que lo tuve en brazos, algo cambió. El llanto del niño se convirtió en un hipido, luego en silencio curioso, mientras me examinaba con unos ojos idénticos a los de su padre. Empecé a tararear suavemente una nana, la que mi madre me cantaba, y mi cuerpo se meció en un ritmo inconsciente, como si estuviera grabado en mis huesos, tuviera hijos o no. Es precioso, le dije, acariciándole el pelo. ¿Cómo se llama? José, dijo Juan, bajando del caballo. Ha estado quejumbroso toda la mañana. Salimos antes del amanecer. Los otros chicos bajaron también, como atraídos por un imán invisible. Se presentaron. Carlos, el mayor, serio y responsable. Juan, el protector. Pablo, 10 años, con una sonrisa pícara. Y Miguel, de 8, un poco tímido, pero observándolo todo con atención. ¿Y usted? Pregunté, alzando la vista hacia Carlos, que seguía montado, observando la escena con una expresión indescifrable. Carlos Piedralta, dijo simplemente. Ellos son mis hijos. Lo dijo con orgullo, sí, pero también con una gran fatiga. Era un hombre cargando mucho más peso que su propia armadura. Me fijé en las líneas de expresión alrededor de sus ojos, que hablaban tanto de risa como de sufrimiento, en la forma en que vigilaba a sus hijos, en el leve desplome de sus hombros. Han viajado mucho, observé, con José ya dormido sobre mi hombro, de las campañas del este, 3 años fuera. Su voz tenía un matiz de alivio,
de anticipación. Los chicos han sido pacientes, pero están ansiosos por volver a casa. Y usted, imagino, asintió. Por un instante, su guardia bajó lo suficiente como para ver al hombre bajo la fachada de guerrero, cansado, solo, con la responsabilidad de 5 vidas jóvenes, sin nadie con quien compartir la carga. Era una mirada que yo reconocía, aunque solo la hubiera visto en mi propio espejo. José se movió en mis brazos, emitiendo pequeños sonidos de sueño que hicieron sonreír a Carlos. Le ha cogido cariño, observó Carlos. Es inusual. Ha desconfiado de los extraños desde que... Se interrumpió bruscamente. Desde que murió su madre. Terminé suavemente. No era una pregunta. Había visto las señales, la forma en que los mayores protegían al pequeño, la atención que Carlos ponía en las necesidades de sus hijos, la ausencia de cualquier mujer en su grupo. La mandíbula de Carlos se tensó ligeramente, pero asintió. Hace 2 años, en el parto. Las palabras salieron planas, objetivas, pero pude oír el dolor subyacente. Los chicos solo me han tenido a mí desde entonces. Parecen bien queridos, dije, y lo decía en serio. A pesar de sus ropas de viaje y el cansancio en sus rostros jóvenes, los chicos se movían con confianza. Se reían fácilmente, se tocaban con afecto casual y miraban a su padre con adoración. Fuera lo que fuese, Carlos Piedralta era un buen padre. Lo intento, dijo simplemente. Pero un hombre solo, es difícil ser padre y madre a la vez. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Ninguno de los dos estaba listo para explorarlas. Sentí un revuelo en el pecho, un atisbo de posibilidad que creí muerta hace mucho. Pero entonces, la realidad se impuso. ¿Qué podía ofrecerle yo a un hombre como este? ¿Qué necesidad podía yo llenar en una vida ya completa con hijos y propósito? Deberían seguir, dije, pasándole cuidadosamente a José, de vuelta a Juan. Don Ricardo querrá noticias de las guerras del Este, y los niños necesitan descansar bien. Carlos asintió, pero no dio inmediatamente la señal para que sus hombres se movieran. En cambio, me estudió el rostro con esos ojos azul tormenta, como si estuviera memorizándolo. Estamos agradecidos por su amabilidad, dijo finalmente. Los chicos no olvidan esas cosas. Ni sus padres, pareció añadir su tono, aunque las palabras no fueron dichas. Cuando la partida se preparaba para irse, el joven Carlos, el mayor, se acercó a mí una vez más. ¿Cómo se llama?, preguntó con la franqueza de la juventud. María, le dije. Él sonrió, la primera expresión verdaderamente despreocupada que le había visto. Me gusta ese nombre, suena fuerte. Y luego se fueron, dejando solo el polvo de los cascos de sus caballos y el persistente olor a cuero de viaje. Me quedé en el umbral mucho después de que el último caballo desapareciera por el recodo del camino. Mis brazos todavía recordaban el cálido peso del pequeño José, mi mente repasando cada palabra de nuestra breve conversación. Esa noche, sentada junto a mi fuego, con solo los troncos crepitantes por compañía, me descubrí pensando no en lo que me faltaba, sino en lo que había sentido en esos pocos momentos. Necesitada, útil, de una manera que iba más allá de mis leyes y mis curaciones. Por primera vez en 7 años, había sostenido a un niño que necesitaba consuelo, y él lo había encontrado en mis brazos. Toqué el anillo de plata en mi dedo, dándole vueltas lentamente, como había hecho innumerables veces antes. Pero esa noche, por primera vez, me encontré preguntándome qué se sentiría al quitármelo. Pasaron 3 días antes de que los viera de nuevo. 3 días durante los cuales me descubrí mirando hacia el camino, más a menudo de lo habitual, escuchando por cascos que nunca llegaban.
y preguntándome por qué el recuerdo de los ojos azul tormenta permanecía en mis pensamientos como humo de un fuego apagado. El golpe en mi puerta llegó al atardecer, urgente y desesperado. Abrí y encontré a Carlos, el hijo mayor de Piedralta. Su cara estaba manchada de lágrimas y tierra, su ropa rasgada por una cabalgada dura. Por favor, jadeó, apenas capaz de hablar por el pánico. Tiene que venir. José se muere. Mi formación de curandera tomó el control antes de que mi mente pudiera procesar sus palabras. Ya estaba buscando mi bolso de hierbas, mi capa, comprobando que mis agujas de hueso y mi hilo de tendón estuvieran seguros en su bolsa de cuero. ¿Qué pasó? Se cayó, dijo Carlos, limpiándose la nariz con la manga. Desde el altillo en la hacienda de don Ricardo. Estaba jugando con los otros chicos y se cayó. Su voz se quebró en la última palabra. Padre me envió a buscarla. El curandero de don Ricardo dice que no hay nada que hacer. El viaje a la hacienda de don Ricardo transcurrió en una vorágine de cascos golpeando y las explicaciones llorosas de Carlos. José había estado explorando con sus hermanos, subiendo al altillo de almacenamiento sobre el gran salón. Una tabla se había cedido, y el niño de 6 años había caído casi la altura de 2 hombres sobre el suelo de piedra de abajo. Se había golpeado la cabeza, y desde ese entonces no había despertado. Padre no se aparta de su lado, dijo Carlos. Solo se sienta ahí, sujetándole la mano a José, y parece... El chico luchó por encontrar las palabras. Parece como cuando murió mamá. Mi corazón se encogió ante el dolor en la voz del joven. Apuré a mi caballo, aunque una parte de mí se preguntaba qué podría hacer yo que el curandero experimentado de don Ricardo no pudiera. Pero Carlos había venido a mí, y eso significaba que Piedralta lo había enviado. Eso significaba algo, incluso si aún no entendía qué. El salón de don Ricardo estaba iluminado con antorchas, inusual para la hora tardía. Guerreros y sirvientes se movían con voces susurrantes, sus rostros graves. Alguien me quitó el caballo mientras desmontaba, y Carlos me guió rápidamente a través del gran salón hacia las habitaciones familiares más allá. Los encontré en una pequeña cámara iluminada por lámparas de aceite, su cálida luz proyectando sombras danzarinas en las paredes de madera. Carlos Piedralta estaba sentado junto a una cama estrecha, su enorme cuerpo plegado en una silla demasiado pequeña para él, una mano curtida sosteniendo una manita pálida. Los otros 4 chicos se agruparon cerca, sus jóvenes rostros marcados por el miedo y la impotencia. En la cama, el pequeño José yacía inmóvil como la muerte, su respiración tan superficial que tuve que observar cuidadosamente para ver el leve ascenso y descenso de su pecho. Su cabello rubio estaba apelmazado con sangre seca, y su piel tenía la palidez cerosa que hablaba de una lesión grave. Gracias a los dioses, susurró Juan cuando me vio. Padre dijo que quizás usted podría... Carlos levantó la vista al acercarme, y la expresión en sus ojos casi me cortó la respiración. La desesperación cruda luchaba con la esperanza que se desvanecía, la mirada de un hombre viendo su mundo desmoronarse por segunda vez. Cuando habló, su voz estaba ronca por horas de vigilia silenciosa. No sé por qué la envié a buscar, dijo honestamente. El curandero de don Ricardo es hábil, y él dice... No pudo terminar la frase. ¿Puedo examinarlo? Carlos asintió y se hizo a un lado, aunque no soltó la mano de su hijo. Me arrodillé junto a la cama, mis dedos expertos y suaves mientras exploraban la herida. El cráneo parecía intacto debajo del cabello apelmazado, lo cual era bueno. Pero las respuestas del niño a mi tacto eran preocupantemente mínimas. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde esta tarde.
casi 6 horas. La voz de Carlos era firme, pero pude oír el esfuerzo que le costaba. Continué mi examen, revisando los ojos del niño con una pequeña lámpara, probando sus respuestas a los puntos de presión suaves que mi mentora me había enseñado hace años. Lo que encontré me dio tanto esperanza como miedo. Esperanza porque el cráneo no parecía fracturado. Miedo porque las lesiones en la cabeza podían ser traicioneras, incluso cuando parecían leves. Hay una hemorragia dentro de su cabeza, dije en voz baja, consciente de que cada persona en la habitación estaba pendiente de mis palabras. No mucha, creo, pero suficiente para causar este sueño profundo. A veces hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. A veces la hemorragia se detiene por sí sola y el cuerpo sana, pero requiere tiempo y cuidados. ¿Qué tipo de cuidados? Carlos se inclinó hacia adelante, desesperado por cualquier cosa que pudiera ayudar a su hijo. Hierbas para aliviar la hinchazón, movimiento suave de sus extremidades para mantener la sangre fluyendo correctamente. Alguien debe vigilarlo constantemente, porque si empeora, lo miré a los ojos directamente. Si empeora, hay que mantenerlo respirando. A veces las personas con tales lesiones olvidan cómo. El curandero de don Ricardo, un hombre anciano llamado doctor Rafael, se adelantó desde donde había estado parado en las sombras. He visto tales lesiones antes, dijo, su voz amable, pero firme. El chico probablemente morirá esta noche. Sería una misericordia dejarlo ir pacíficamente. No, la voz de Carlos fue plana, absoluta. Nosotros no nos rendimos. El doctor Rafael extendió las manos. No pretendo faltarle el respeto, Piedralta, pero he hecho todo lo que puedo. La mujer puede tener diferentes hierbas, pero el resultado será decidido por los dioses, no por los hombres. Carlos interrumpió. Me miró a mí. Dígame qué necesita. Durante las siguientes horas trabajé con tranquila intensidad, preparando cataplasmas para reducir la hinchazón, preparando test para ayudar al cuerpo del niño a combatir la lesión, mostrando a Carlos y a sus hijos cómo ejercitar los brazos y piernas de José para mantener su sangre fluyendo. Era un trabajo exigente, que requería atención constante, pero les dio a todos algo que hacer además de observar impotentes. A medida que avanzaba la noche, los chicos mayores finalmente sucumbieron al agotamiento, acurrucándose en mantas en las esquinas de la habitación. Pero Carlos permaneció despierto, siguiendo mis instrucciones con la dedicación concentrada de un hombre acostumbrado a librar batallas que no podía permitirse perder. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó durante un momento de tranquilidad mientras trabajábamos juntos para cambiar la posición del niño. Apenas nos conoce. Reflexioné sobre la pregunta mientras revisaba la respiración de José. Cuando yo estuve enferma, la fiebre que me dejó estéril, Antonio se sentó conmigo durante 9 días y noches. Nunca se apartó de mi lado. Nunca dejó de luchar por mí. Alicé suavemente el cabello del niño. Sé lo que significa que alguien se niegue a rendirse contigo. Carlos estuvo en silencio un largo momento. Su marido parece un buen hombre. Lo era. Ajusté la cataplasma en la cabeza de José. Pero se fue hace 7 años. Los vivos también necesitan ser atendidos. Algo pasó entre nosotros en esa habitación silenciosa. Una comprensión que iba más allá de las palabras. Aquí había un hombre que conocía la pérdida, que entendía el peso de seguir adelante solo. Aquí había una mujer que había aprendido a encontrar propósito en curar el dolor de otros, incluso cuando el suyo propio seguía sin cicatrizar. Al acercarse el amanecer, algo cambió en la respiración de José. Se hizo más fuerte, más regular, y su color comenzó a mejorar, de pálido ceroso a algo más cercano a lo natural.
Cuando comprobé sus respuestas a la estimulación suave, las encontré notablemente mejores de lo que habían sido a medianoche. Está luchando, le dije a Carlos suavemente. La hemorragia podría estar deteniéndose. Por primera vez desde que llegué, la esperanza parpadeó en sus ojos azul tormenta. ¿Lo hará? No lo sé, dije honestamente, pero está más fuerte ahora de lo que estaba. Eso es algo. Como si fueran invocados por nuestras voces. Los ojos de José se abrieron. Estaban desenfocados al principio, confundidos, pero inconfundiblemente conscientes. Cuando encontraron el rostro de su padre, los labios del niño se curvaron en la más leve de las sonrisas. Papá. La palabra fue apenas un susurro, pero llevaba el peso de las oraciones respondidas. La compostura de Carlos, tan cuidadosamente mantenida durante la larga noche, se rompió por completo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas mientras abrazaba a su hijo con cuidado, sujetándolo con la desesperada ternura de un hombre que había pensado que tales momentos se habían perdido para siempre. «Estoy aquí, pequeño guerrero», susurró contra el cabello del niño. «Papá está aquí». Me aparté, dándoles espacio para su reencuentro, pero la mano de Carlos atrapó la mía antes de que pudiera alejarme mucho. «Gracias», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «No tengo palabras para lo que ha hecho». Mirando al padre y al hijo, a los otros chicos que se estaban despertando y se acercaban con exclamaciones de alegría, sentí que algo se removía profundamente en mi pecho. Por primera vez desde mi enfermedad, por primera vez desde que perdí a Antonio, me sentí verdaderamente necesaria. No solo útil, no solo servicial, sino esencial para la felicidad de alguien. Era una sensación que había creído perdida para siempre. Y en ese momento, de pie en esa habitación iluminada por lámparas, rodeada de una familia que no era mía, pero que se sentía como si pudiera serlo, comencé a entender que quizás mi historia no estaba terminando. Quizás solo estaba comenzando un nuevo capítulo. La invitación llegó 3 días después, traída por el joven Pablo en su pony. Yo estaba en mi jardín, cosechando las últimas hierbas de otoño antes de la primera helada fuerte, cuando escuché su alegre voz llamándome. «María, papá dice, ¿vienes a cenar esta noche? José no para de preguntar por ti. Y Carlos ha hecho estofado de pescado que, esta vez, está bueno de verdad». Me enderecé, sacudiéndome la tierra de las manos, y me sorprendió encontrarme sonriendo ante el entusiasmo sincero del chico. Pablo, a sus 10 años, poseía una alegría contagiosa que parecía brotar de un manantial inagotable dentro de él. ¿Y qué hace que este estofado de pescado sea diferente de los intentos habituales de Carlos? No lo quemó, dijo Pablo con la brutal honestidad de un hermano menor. Y Juan ayudó, así que tiene sal de verdad en lugar de solo esperanza y espinas de pescado. La risa se me escapó antes de poder detenerla, sorprendiéndonos a ambos con su genuina calidez. ¿Cuándo fue la última vez que me reí así? Supongo que debo ir entonces, aunque solo sea para salvarlos a todos de la decepción. «Oh, bien», Pablo saltó en su silla. «José pregunta todos los días cuándo vas a volver. Cree que eres magia porque le quitaste el dolor de cabeza». ¿Magia? Si supiera lo ordinarias que eran mis habilidades, con qué frecuencia fallaban, con qué desesperación había rezado sobre su pequeño cuerpo esa noche. Pero para un niño de 6 años que había despertado de la casi muerte para encontrar mi rostro inclinado sobre él, quizás sí parecía magia. «Dile a tu padre que iré al atardecer», le dije. «Y dile a José que le tengo una sorpresa». Los ojos de Pablo se abrieron con curiosidad, pero yo solo sonreí misteriosamente y lo despedí. Dentro de la cabaña,
me dirigí con determinación hacia el cofre de madera donde guardaba mis posesiones más preciadas. Bajo capas de ropa de cama cuidadosamente doblada, yacía lo que buscaba: un pequeño caballo de madera tallado con intrincados detalles y pulido por innumerables manos pequeñas. Antonio lo había hecho durante los primeros meses de nuestro matrimonio, cuando todavía creíamos que los hijos llegarían naturalmente, cuando cada mes traía esperanza en lugar de desilusión. Lo había guardado todos estos años, incapaz de desechar algo hecho con tanto amor y anticipación, incluso después de que la esperanza muriera. Esa noche, por primera vez, serviría a su propósito previsto. La caminata a la hacienda de don Ricardo me llevó por el camino familiar, pero todo se sentía diferente ahora. Donde antes me había movido por la aldea como una vecina servicial, aceptada pero periférica, ahora caminaba con una invitación, con un propósito, con la extraña y nueva sensación de ser querida en lugar de simplemente necesaria. La gran puerta de la hacienda estaba abierta para capturar la brisa de la tarde, y una cálida luz se derramaba por el umbral. Podía oír voces desde dentro, no los tonos formales de los asuntos oficiales, sino el cómodo caos de la vida familiar. Risas, discusiones de buen humor, el tintineo de cuencos y cucharas de madera. María. La voz de José se elevó por encima de las demás tan pronto como aparecí en la entrada. El niño estaba sentado apoyado en cojines cerca del fuego, todavía pálido, pero gloriosamente vivo, sus ojos brillando con bienvenida. Antes de que pudiera responder, me encontré rodeada. Carlos se acercó con cuidada dignidad, ofreciéndose a quitarme la capa con la solemne cortesía de un joven tratando de demostrar su madurez. Juan sonrió y señaló la mesa, claramente orgulloso de sus contribuciones culinarias. Miguel, el tímido de 8 años, se quedó atrás, pero me observó con atención, como memorizando mi presencia. Y Carlos Piedralta. Carlos se levantó de su asiento junto al fuego con algo que podría haber sido alivio en sus ojos azul tormenta. Estaba vestido sencillamente, su equipo de guerrero a un lado, en favor de una limpia túnica de lana que lo hacía parecer menos un veterano de batalla y más lo que realmente era: un padre tratando de crear un hogar para sus hijos. «Has venido», dijo, y había una calidez genuina en su voz. Prometí que lo haría. Me acerqué a José, que prácticamente saltaba de emoción a pesar de su lesión. «Y he traído algo para un valiente pequeño guerrero que luchó para volver de las puertas de Valhalla». El caballito de madera emergió de debajo de mi capa, y el jadeo de deleite de José hizo que cada año de guardarlo valiera la pena. Sus pequeñas manos lo alcanzaron con reverencia, dándole la vuelta para examinar cada detalle tallado. «¿Lo hiciste tú?», susurró como si temiera que hablar demasiado fuerte pudiera hacerlo desaparecer. «Mi marido lo hizo hace mucho tiempo. Estaría feliz de saber que finalmente encontró al niño adecuado para amarlo». José apretó el caballo contra su pecho, y cuando me miró, sus ojos brillaron con algo más profundo que gratitud. «Lo cuidaré muy bien, lo prometo». La cena que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Donde las cenas en mi cabaña eran asuntos silenciosos puntuados solo por el crepitar del fuego, esta mesa bullía con conversación, risas y el cómodo caos de una gran familia. Los chicos me deleitaron con historias de sus viajes, cada uno tratando de superar a los demás con relatos cada vez más dramáticos de sus aventuras. Me encontré relajándome de maneras que había olvidado que eran posibles, atraída por su fácil camaradería, incluida en sus bromas y suaves burlas. Cuando Pablo derramó su sidra y Miguel trató de ayudar a limpiarla, solo logrando extender más el desastre,
Me moví instintivamente para ayudar, mis manos trabajando junto a las de Carlos para arreglar las cosas. Nuestros dedos se rozaron mientras ambos intentábamos coger el mismo paño, y el contacto envió un calor inesperado a través de mí. Cuando levanté la vista, lo encontré observándome con una expresión que no pude descifrar del todo, pensativo quizás, o considerando. Aquí encajas, dijo en voz baja, palabras destinadas solo a mis oídos, mientras los chicos continuaban su animada discusión sobre si el derrame de Pablo constituía un nuevo récord. Ha pasado mucho tiempo desde que me senté en una mesa familiar, admití. Demasiado tiempo, creo. Su voz tenía un matiz de algo, invitación quizás, o posibilidad. Los chicos han sido diferentes desde esa noche, más felices, más tranquilos. Se sienten seguros contigo aquí. ¿Y su padre? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla, más atrevida de lo que pretendía. Los ojos de Carlos se encontraron con los míos directamente. Su padre siente lo mismo. El momento se extendió entre nosotros, cargado de implicaciones. Ninguno de los dos estaba del todo listo para vocalizarlo. Entonces José gritó, queriendo mostrarme cómo su caballito de madera podía galopar por la mesa, y el hechizo se rompió. Pero algo había cambiado. Una comprensión había pasado entre nosotros que no se podía retractar. Mientras la noche llegaba a su fin y los chicos comenzaron a mostrar signos de cansancio, me preparé para irme, pero Carlos me detuvo con un gesto. Los chicos se decepcionarán si no vuelve pronto, dijo. Quizás consideraría que esto sea un acuerdo regular. Las cenas, quiero decir. La hacienda se siente más como un hogar cuando usted está aquí. Estudié su rostro, buscando la trampa, la condición que haría imposible la aceptación. Pero solo encontré una esperanza honesta en la expresión ligeramente vulnerable de un hombre pidiendo algo que no estaba seguro de merecer. Me gustaría mucho, dije finalmente. Mientras regresaba a casa bajo el cielo estrellado, el anillo de plata en mi dedo parecía más ligero de alguna manera, menos como una cadena que me anclaba al pasado, y más como un recordatorio de que el amor, una vez encontrado, quizás podía encontrarse de nuevo. Las cenas regulares se convirtieron en el ritmo de mis semanas, pero fueron los momentos inesperados los que realmente comenzaron a tejerme en el tejido de sus vidas. Una túnica rasgada traída a mi puerta por un avergonzado Juan que la había enganchado en una valla mientras perseguía gallinas. Miguel apareciendo en mi ventana con un puñado de flores silvestres y una tímida petición de aprender sobre hierbas curativas. Carlos, el mayor, buscando mi consejo sobre una chica del pueblo que le había sonreído 2 veces y lo había dejado mudo. 3 semanas después de esa primera cena familiar, llegó la verdadera prueba. Yo estaba mezclando una pasta para las doloridas articulaciones del viejo don Ricardo cuando un griterío estalló desde la dirección de los patios de entrenamiento. No el alegre ruido de los chicos jugando, sino voces enfadadas y el inconfundible sonido de una pelea. Dejé caer mi mortero y me apresuré hacia la conmoción, llegando para encontrar una multitud reunida alrededor de 2 figuras rodando por la tierra. Pablo estaba en furioso combate con Jorge, el hijo del herrero, un chico 3 años mayor y considerablemente más grande. Pero lo que a Pablo le faltaba en tamaño, lo compensaba con una furia justa, asestando golpes con determinada ferocidad. Carlos apareció, su voz retumbando por el patio, su presencia al instante atrayendo la atención. Separó a los chicos con manos firmes pero suaves, sosteniendo a cada uno a la distancia mientras seguían mirándose con rencor. ¿Qué significa esto? La llamó bruja estéril, gritó Pablo,
forcejeando contra el agarre de su padre. Dijo que está maldita y por eso no puede tener hijos propios. Sentí las palabras golpearme como golpes físicos. Alrededor del círculo pude ver los rostros de vecinos y amigos, algunos comprensivos, otros curiosos, algunos mostrando la cruel satisfacción de aquellos que disfrutaban del dolor ajeno. El calor inundó mis mejillas mientras la vieja vergüenza subía, amenazando con ahogarme. Un momento, aquí tengo que hacer una pausa. Lo que pasó a continuación, verlo desde mi perspectiva, fue una cosa, pero Carlos me lo contó más tarde, meses después, con la voz aún ronca. Él me dijo que en ese instante, cuando Pablo gritó esas palabras, fue como si el mundo entero se ralentizara para él. No oyó el barullo del pueblo, ni los susurros. Solo vio mi cara, que se ponía pálida, mis manos temblar. Dijo que nunca me había visto tan vulnerable, tan despojada de mi fortaleza habitual. La ira que sintió no era solo porque hubieran insultado a su familia, a su Pablo. Era una rabia profunda, visceral, porque esas palabras me habían herido a mí, a la mujer que, sin darme cuenta del todo, ya se había convertido en el centro de su universo. Me contó que cada vez que alguien le recordaba mi condición, él sentía un ardor, una necesidad de protegerme de una forma que no había sentido desde que murió su esposa, y al ver la furia de Pablo, se dio cuenta de que no era el único. Fue un punto de inflexión, me dijo, una confirmación tácita de que yo ya no era una extraña, una vecina, sino parte de algo mucho más grande que sus propios hijos. Es increíble como un momento de vergüenza para mí fue de revelación para él. Pero volvamos a lo que pasó. ¿Es cierto eso? La voz de Carlos Piedralta era peligrosamente tranquila mientras se dirigía a Jorge. El hijo del herrero, de repente, consciente de la tormenta que había desatado, arrastró los pies y masculló algo sobre simplemente repetir lo que había oído decir a las mujeres. Mírame a la cara, chico. Cuando Jorge, a regañadientes, lo miró a los ojos, Carlos continuó con el tono controlado de un hombre que contenía una ira considerable. María está bajo mi protección. No has sido más que amable con esta familia y con esta aldea. Si te vuelvo a oír difundir ese veneno, responderás ante mí personalmente. ¿Entiendes? Jorge asintió rápidamente y salió corriendo tan pronto como Carlos lo soltó. La multitud comenzó a dispersarse, aunque no sin conversaciones susurradas que hacían que mi estómago se encogiera con el temor familiar. No tenías por qué, comencé, pero Carlos me interrumpió con un gesto brusco. Sí, sí que tenía. Bajó la mirada hacia Pablo, que todavía estaba sonrojado de ira, pero ahora más preocupado por meterse en problemas. Hijo, estoy orgulloso de que hayas defendido el honor de María, pero la próxima vez ven a buscarme primero. Pelear debe ser el último recurso, no el primero. Sí, padre, pero no podía dejar que dijera esas cosas sobre ella. La simple lealtad en la voz del niño casi me desmorona por completo. Me arrodillé junto a Pablo, examinando suavemente sus nudillos magullados y su cara manchada de tierra. Gracias por defenderme, dije en voz baja. Pero tu padre tiene razón. Podrías haberte hecho daño. No me importa, dijo Pablo con ferocidad. Ahora eres nuestra familia. La familia protege a la familia. ¿Familia? La palabra se posó sobre mí como un cálido manto, pero también conllevaba un peso. Era consciente de que Carlos me observaba, de los otros chicos que se habían reunido durante la conmoción, de los ojos del pueblo todavía girados en nuestra dirección. Este momento importaba de maneras que iban mucho más allá de una pelea infantil. Ven, dije, levantándome y tomando la mano de Pablo. Vamos a limpiar esas raspaduras.
La caminata de regreso a la hacienda fue silenciosa, pero no incómoda. Carlos caminó a mi lado mientras los otros chicos flanqueaban a Pablo, creando un círculo protector alrededor de su hermano magullado. Se sintió natural, este cierre instintivo de filas, esta respuesta compartida a una amenaza. En las habitaciones familiares, curé las heridas de Pablo con experta eficiencia, mientras los otros chicos observaban con interés. Carlos se demoraba cerca de la puerta, y yo podía sentir su atención como una presencia física. ¿Realmente no te molesta?, preguntó Miguel de repente. ¿Lo que dijo ese chico? La pregunta era inocente, nacida de una curiosidad genuina, más que de la malicia, pero aún así me hizo pausar mis atenciones. ¿Cómo se explica a los niños el peso del juicio social? ¿La forma en que las palabras podían cortar más profundo que cualquier cuchillo? Me molesta, dije honestamente, continuando limpiando la palma raspada de Pablo. Las palabras pueden herir, especialmente cuando tocan algo por lo que ya estás triste. Pero lo que importa más es lo que piensan las personas que te quieren. No creemos que estés maldita, dijo Carlos, el mayor, con la seria convicción de sus 14 años. Creemos que eres lo mejor que nos ha pasado desde... Se detuvo mirando a su padre con incertidumbre. Desde que murió tu madre, terminó Carlos Piedralta en voz baja. Está bien decirlo, Carlos. Tu madre fue una buena mujer, y María querría que la recordaras con amor. Pero eso no significa que no haya espacio para alguien nuevo, añadió Juan, su sabiduría de 12 años sorprendiéndonos a todos. Los corazones no son como cuencos que se llenan y no pueden contener más. De boca de los niños. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos ante la simple profundidad de ello. Estos niños que habían conocido la pérdida y habían aprendido a amar de nuevo, entendían algo con lo que muchos adultos luchaban, que sanar no requería olvidar, que un nuevo amor no disminuía uno antiguo. Esa tarde, después de que los chicos se hubieran ido a la cama y la hacienda se hubiera sumido en el silencio, Carlos me encontró sentada junto al fuego moribundo, mirando las brasas con ojos perdidos. ¿Lamentas algo?, preguntó, sentándose en la silla junto a mí. ¿La pelea por Pablo? Nunca. Lo miré, observando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros soportaban el peso de la responsabilidad constante. Pero me preocupa lo que esto significa para todos ustedes. Las habladurías del pueblo pueden ser crueles. Que hablen, dijo con tranquila convicción. Mis hijos han hablado, y son más sabios que la mayoría de los adultos que conozco. Tú perteneces aquí, María. No como invitada o amiga que hace favores, sino como familia. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Pensé en el pequeño José aferrado a su caballito de madera, en los nudillos magullados de Pablo y su feroz lealtad, en la facilidad con la que me había integrado en sus ritmos y rutinas. No soy su madre, dije finalmente. No, asintió Carlos. Eres algo completamente diferente. Eres la mujer que eligió amarlos cuando no tenías por qué hacerlo. En muchos sentidos, eso hace que lo que les das sea aún más precioso. Mientras caminaba a casa esa noche, me encontré pensando no en las palabras crueles de Jorge, sino en la feroz defensa de Pablo, en la sabiduría de Juan, en que los corazones no son como cuencos, en la forma en que esta familia me había reclamado tan seguramente como yo los había reclamado a ellos. El anillo de plata en mi dedo atrapó la luz de la luna, pero por primera vez, en lugar de verlo como un símbolo de lo que había perdido, lo vi como una prueba de lo que era capaz. Un amor profundo y perdurable que podía sobrevivir a la pérdida y volver a florecer. La primera tormenta de invierno llegó temprano,
descendiendo de las montañas con una furia que pilló a todos desprevenidos. Me desperté y encontré las paredes de mi cabaña gimiendo bajo el asalto del viento que aullaba como las voces de los muertos deshonrados. La nieve golpeaba mis persianas con la persistencia de un ejército que asedia, y cuando intenté aventurarme fuera para revisar a mis animales, el viento casi me derribó. Para el mediodía, cuando la tormenta no mostraba signos de amainar, empecé a preocuparme por los chicos. La hacienda de don Ricardo era robusta, construida para soportar tales inclemencias. Pero sabía cómo se angustiaba José durante las tormentas, cómo Miguel se volvía silencioso y retraído cuando tronaba. Necesitarían consuelo, distracción, quizás mantas adicionales y comida caliente. Estaba reuniendo provisiones cuando llamaron a mi puerta con golpes fuertes, no el suave toque de un vecino, sino el martilleo desesperado de alguien en verdadera necesidad. Luché contra el viento para abrirla, revelando a Carlos, el mayor, medio congelado en mi umbral, su rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo. El tejado jadeó, tropezando al entrar. Parte de él se derrumbó bajo la nieve, el salón se le está inundando, y padre me envió a... Se detuvo mirando alrededor de mi cabaña con una comprensión repentina. No puedes volver con este tiempo. Pero yo ya estaba en movimiento, asegurando mis posesiones más preciadas y controlando el fuego por seguridad. Tonterías. Si tu familia necesita ayuda, entonces es donde debo estar. El viaje a la hacienda se convirtió en una epopeya en sí mismo. Carlos, el mayor, lideró, abriendo camino a través de una nieve que en algunos lugares nos llegaba hasta las rodillas, mientras yo lo seguía con mi mochila de provisiones y remedios. El viento intentó arrancarnos del camino repetidamente, y 2 veces tuvimos que detenernos y aferrarnos a postes de cercas hasta que pasaron las peores ráfagas. Cuando finalmente llegamos a las grandes puertas de la hacienda de don Ricardo, nos encontramos con el caos en el interior. Una viga maciza en el ala este había cedido, derribando una sección del tejado y permitiendo que el viento y la nieve se derramaran en lo que habían sido los dormitorios de los chicos. El agua se acumulaba en los suelos de piedra, mezclada con nieve derretida y escombros del tejado dañado. Encontré a Carlos Piedralta en medio de todo, dirigiendo los esfuerzos de rescate con la calma eficiencia de un comandante militar. Su cabello estaba empapado por la nieve derretida, su ropa embarrada por arrastrarse entre los escombros, pero su voz permanecía firme mientras organizaba a los hombres para mover muebles y asegurar la brecha. «Gracias a los dioses», dijo cuando me vio. El alivio era evidente en sus ojos azul tormenta. «Los chicos están a salvo, pero hemos perdido la mayoría de sus pertenencias por el agua». «¿Y el pequeño José? ¿Dónde está?» «Junto al fuego en el salón principal. Está asustado y el sonido del viento a través del tejado roto le recuerda a la caída, creo». Encontré al niño más pequeño acurrucado en un nido de pieles cerca del gran hogar, su caballito de madera fuertemente apretado en sus pequeñas manos. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror recordado, y se encogía cada vez que el viento chillaba a través del tejado dañado. «José, cariño», dije suavemente, sentándome a su lado. «¿Estás herido?». Negó con la cabeza, pero se acurrucó más cerca de mi calor. «El tejado hizo mucho ruido cuando se rompió», susurró, «como cuando me caí. Pensé que también se nos caería encima». Lo abracé, tarareando la misma nana que lo había consolado la noche de su accidente. Poco a poco, su temblor disminuyó, aunque permaneció apretado contra mi lado como un pequeño animal buscando refugio. Los otros chicos aparecieron a lo largo de la tarde, cada uno llevando pertenencias rescatadas y con expresiones de preocupación apenas controlada. Su espacio para dormir estaba destruido,
sus pocos tesoros personales esparcidos o arruinados, y la seguridad de su hogar se había roto tan seguramente como las vigas del tejado. ¿Dónde dormiremos esta noche?, preguntó Miguel, su voz de 8 años pequeña por la incertidumbre. Fue Carlos Piedralta quien respondió, apareciendo con nieve aún derritiéndose en su barba y el agotamiento escrito en las líneas alrededor de sus ojos. Don Ricardo ha ofrecido espacio en los cuartos de los sirvientes, pero no es ideal para... Vengan a mi cabaña, interrumpí, las palabras saliendo sin un pensamiento consciente. Todos ustedes, es cálida y seca, y hay espacio suficiente si no les importa estar cerca. El silencio que siguió a mi oferta se alargó lo suficiente como para que me preguntara si me había excedido. 5 chicos y su padre apiñados en mi pequeña cabaña que había albergado a una sola persona durante 7 años. Sería un caos, una interrupción, una invasión del orden cuidadoso que había construido alrededor de mi vida solitaria. Pero cuando miré el rostro confiado de José, la forma en que los chicos mayores observaban a su padre con una ansiedad apenas oculta, supe que no retiraría mis palabras, incluso si pudiera. Eso es muy generoso, dijo Carlos con cuidado, pero no podríamos imponer. No es una imposición si se ofrece libremente, dije con firmeza, y es solo hasta que la hacienda pueda ser reparada. Por favor, padre. La voz de Pablo llevaba la nota suplicante de un niño que había tenido suficiente interrupción por un día. La cabaña de María es acogedora y tiene esa buena sopa que sabe a hogar. Hogar, ahí estaba esa palabra de nuevo, posándose sobre mis hombros como un manto familiar. ¿Cuándo se había convertido mi sencilla cabaña en el hogar de estos chicos? ¿Cuándo se habían vuelto mi cocina y mi consuelo algo en lo que confiaban? Los arreglos prácticos llevaron el resto de la tarde. Carlos y los chicos mayores hicieron múltiples viajes a través de la tormenta, trayendo las pertenencias recuperables que pudieron llevar junto con ropa de cama y provisiones para una estancia prolongada. Al anochecer, mi cabaña se había transformado de un retiro tranquilo en algo que se parecía a un campamento militar, con pieles para dormir dispuestas en cada espacio disponible del suelo y mochilas apiladas a lo largo de las paredes. Mientras caía la noche y la tormenta continuaba su asalto, nos reunimos alrededor de mi hogar para una comida sencilla de pan y sopa. La cabaña, que había parecido lo suficientemente espaciosa para uno, se sentía casi increíblemente llena con 7 personas, pero era una plenitud que me calentaba de maneras que no tenían nada que ver con el fuego. «Esto es agradable», anunció José, acurrucado a mi lado con su caballito de madera en su regazo. «Es como si todos fuéramos una familia en una casa». «Somos una familia», corrigió Juan suavemente. «Lo hemos sido durante semanas». Miré a Carlos y lo encontré observándome con una expresión que me cortó la respiración. Había ternura allí, sí, pero también algo más profundo, un reconocimiento de lo que este momento significaba, lo que representaba. «Sí», dijo en voz baja, su voz llevando una convicción absoluta. «Lo somos». Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, rodeada por el suave caos de la vida familiar, sentí una paz que no había conocido desde la muerte de mi joven marido. Esto era lo que había perdido, lo que había lamentado sin comprenderlo del todo. No solo la ausencia de hijos, sino la presencia de la pertenencia, de ser esencial para la felicidad de otras personas. Mientras ayudaba a los chicos a prepararse para dormir, arropándolos con pieles y respondiendo a sus preguntas susurradas sobre el mañana, me di cuenta de que mi antigua vida, la existencia cuidadosa y controlada que había construido alrededor de mi soledad, estaba terminando tan seguramente como si otro tejado se hubiera derrumbado. Y por primera vez en años, me encontré esperando con ansias lo que la reemplazaría.
Los días que siguieron a la tormenta se difuminaron en un ritmo diferente a cualquier cosa que yo, María, hubiera experimentado. Mi cabaña, antes un santuario de orden silencioso, se convirtió en el bullicioso corazón de un hogar improvisado. Me despertaba cada mañana con el sonido de conversaciones susurradas mientras los chicos mayores trataban de no despertar a sus hermanos dormidos, con los suaves ronquidos del pequeño José acurrucado en su nido de pieles, con los movimientos cuidadosos de Carlos mientras atendía el fuego y se preparaba para otro día de trabajo de reparación. A la tercera mañana lo encontré sentado junto al hogar antes del amanecer, mirando las llamas con la expresión distante que había aprendido que significaba que estaba lidiando con pensamientos difíciles. ¿Lamentas algo?, pregunté en voz baja, usando su propia palabra de semanas antes. Levantó la vista y la sonrisa que cruzó sus rasgos curtidos tenía más calidez que el propio fuego. Traer mi caos a tu vida tranquila, debería... Pero ver a mis hijos dormir seguros en tu casa, verlos felices y tranquilos, no puedo lamentar eso. ¿Y su padre está feliz y tranquilo? La pregunta surgió con más audacia de lo que pretendía, teñida por la intimidad de esas mañanas compartidas, de esas conversaciones tranquilas, mientras el resto de la casa dormía. Vivir en espacios tan reducidos había eliminado muchas de las distancias educadas que habían mantenido antes, dejándolos con una peligrosa honestidad. Su padre está descubriendo cosas sobre sí mismo que creía muertas y enterradas, respondió Carlos después de un momento. Cosas peligrosas para un hombre de mi edad. ¿Cómo qué? Se volvió para mirarme de lleno, y la mirada en sus ojos azul tormenta me cortó la respiración. Como la forma en que su corazón se acelera cuando sonríes a sus hijos, como lo bien que se siente despertar en una casa que huele a tu comida, como preguntarse si una mujer que ya les ha dado tanto podría considerar darles aún más. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidad y riesgo. Sentí mi propio corazón acelerarse, dividida entre el anhelo que sus palabras despertaron y la voz familiar de la precaución que me había protegido de más daño durante tantos años. Carlos, lo sé, dijo rápidamente. Sé lo que pido, sé lo que susurra el pueblo sobre ti, sobre nosotros. Sé que has construido una vida que no necesita complicaciones de un guerrero errante y su manada de chicos. Eso no... Pero también sé lo que veo cuando miras a mis hijos. Continuó, su voz haciéndose más fuerte. Veo a una mujer que los ama como si hubieran nacido de su propio cuerpo. Veo a alguien que los ha hecho sentir seguros y queridos de una manera que yo no pude lograr solo. Y veo, hizo una pausa, la vulnerabilidad parpadeando en sus rasgos. Veo a alguien que podría aprender a amar a su padre también, si él demuestra ser digno de ello. Antes de que pudiera responder, el sonido de movimientos provino de la esquina donde dormían los chicos. Voces jóvenes, espesas por el sueño, comenzaron el ritual diario de quejas sobre los suelos fríos y peticiones de desayuno. El momento se hizo añicos, pero sus ecos permanecieron mientras nos movíamos a través de la rutina matutina de alimentar a 6 hombres hambrientos y prepararlos para otro día. Fue Carlos, el mayor, quien trajo la noticia que lo cambiaría todo. Irrumpió por la puerta de la cabaña al mediodía, su joven rostro sonrojado de emoción y algo que podría haber sido preocupación. «Padre, don Ricardo quiere verle inmediatamente. Hay visitas importantes». Carlos Piedralta dejó la viga de tejado que había estado dando forma y se limpió las manos en su túnica. «¿Qué tipo de visitas?» «De la corte del rey Fernando. Llegaron hace una hora con una escolta completa. Don Ricardo no quiso decir por qué han venido, pero
Carlos el mayor me miró con incertidumbre. Luego volvió a mirar a su padre. Preguntaron específicamente por usted. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de ellos quería expresar. Las visitas de la corte real no llegaban sin previo aviso a aldeas remotas, a menos que algo significativo estuviera sucediendo. Una nueva campaña, una citación a servir, o peor. Iré inmediatamente, dijo Carlos, su voz adquiriendo la eficiencia concisa de un comandante militar. Chicos, quédense aquí con María hasta que regrese. Pero padre, comenzó Juan. Quédense aquí, repitió Carlos con firmeza. Sea lo que sea, necesito saber que mis hijos están a salvo. Después de que se fue, la cabaña se sintió vacía a pesar de estar llena de voces preocupadas. Los chicos se agruparon alrededor de mí como polluelos buscando refugio bajo el ala de su madre. Su alegría anterior fue reemplazada por la ansiedad instintiva de los niños, que habían aprendido que las conversaciones de adultos a menudo significaban grandes cambios en sus vidas. «¿Y si quieren que se vaya de nuevo?», susurró Miguel, expresando el miedo que todos llevaban. «¿Y si quieren que luche en otra guerra?», añadió Pablo, su habitual brillo atenuado por la preocupación. Los abracé, mi mente corriendo con las mismas preocupaciones. Carlos era un guerrero reconocido, un activo valioso para cualquier rey que planeara campañas. Las guerras del Este habían terminado, pero siempre había otros conflictos, otras necesidades de comandantes experimentados. Su padre es fuerte e inteligente, dije, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Sea lo que quieran, encontrará la manera de hacerlo mejor para su familia. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras tranquilizadoras, mi propio corazón se encogía con una nueva comprensión. En algún momento de las últimas semanas, sin una decisión consciente, había empezado a pensar en este caos como algo permanente. Estos chicos durmiendo en mi cabaña, la tranquila presencia de Carlos en mis mañanas, los desafíos y alegrías diarios de la vida familiar. Todo había empezado a sentirse como una realidad en lugar de un arreglo temporal. Ahora, frente a la posibilidad de perderlo todo, me di cuenta de lo profundamente que había llegado a depender de esta nueva vida, de cuánto había llegado a amar no solo a los hijos que me habían robado el corazón, sino al hombre que me los había traído. La tarde se alargó interminablemente. Intenté mantener a los chicos ocupados con tareas e historias, pero mi atención seguía desviándose hacia la puerta, escuchando el sonido de pasos que regresaban. Cuando las sombras comenzaron a alargarse hacia el anochecer y aún no llegaba ninguna noticia, incluso mi fachada de calma comenzó a resquebrajarse. Estaba completamente oscuro cuando Carlos finalmente regresó, su rostro grave a la luz de las lámparas. Los chicos corrieron a saludarlo, pero algo en su expresión los hizo detenerse bruscamente, de repente inciertos. «¿Está todo bien?», pregunté, aunque por su rostro podía ver que no lo estaba. Carlos miró a sus hijos, luego a mí, y lo vi luchando con palabras que no quería pronunciar. «Necesitamos hablar», dijo finalmente. «Todos nosotros. Hay decisiones que tomar». La vida cuidadosa que había empezado a imaginar, la familia que me atreví a soñar que podría ser mía, de repente se sintió tan frágil como la escarcha matutina. Fuese cual fuese la noticia que esos visitantes reales habían traído, estaba a punto de cambiarlo todo una vez más, y esta vez no estaba segura de que ninguno de nosotros saliera ileso. Carlos estaba de pie frente al fuego moribundo. Su enorme silueta proyectaba largas sombras en las paredes de la cabaña. Los chicos se habían dispuesto en un semicírculo sobre sus pieles para dormir, con los rostros levantados con la atención solemne
que reservaban para los momentos verdaderamente importantes. Yo permanecía junto al hogar, con las manos entrelazadas en mi delantal, preparándome para las palabras que destrozarían la frágil felicidad que habíamos construido. Los visitantes trajeron noticias de la corte del rey Fernando. Comenzó Carlos, su voz cuidadosamente controlada. Ha habido una novedad, algo que nos afecta a todos. Carlos, el mayor, siempre responsable, se inclinó hacia adelante. ¿Te llaman de nuevo a la guerra, padre? No. La boca de Carlos se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido algo de calidez. No a la guerra, a algo mucho más complicado. Hizo una pausa, pareciendo recomponerse. Los visitantes vinieron a informarme que me han concedido tierras, una propiedad sustancial en los valles de Extremadura, terreno fértil, buena casa, una hacienda adecuada ya construida. Los chicos estallaron en susurros emocionados, pero sentí que mi corazón se encogía. Una concesión de tierras significaba estatus, riqueza, oportunidad, todo lo que un hombre podría desear para el futuro de sus hijos. También significaba irse, empezar de nuevo, construir una nueva vida lejos de todo lo que habían llegado a conocer. Es una noticia maravillosa, logré decir, forzando el entusiasmo en mi voz. Tendrán sus propias tierras, su propia hacienda. Los chicos crecerán como verdaderos terratenientes. Sí, dijo Carlos en voz baja observando mi rostro. Solo hay una complicación. ¿Qué complicación?, preguntó Juan. Carlos guardó silencio durante tanto tiempo que empecé a temer lo peor. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron lentamente, como si cada una llevara un gran peso. La concesión de tierras viene con condiciones. El rey Fernando está construyendo alianzas con los jefes de Extremadura, consolidándolas mediante lazos matrimoniales. Mi aceptación de la propiedad requiere... Se detuvo, su mandíbula trabajando como si las palabras tuvieran un sabor amargo. Requiere que me case con Ana Hierro, hija del caudillo Juan el Rojo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el fuego pareció crepitar más suavemente, como si las llamas mismas contuvieran el aliento. Sentí que el mundo se inclinaba a mi alrededor, las paredes de la cabaña pareciendo cerrarse a pesar de la amarga ironía de que mi corazón se expandía simultáneamente con dolor. ¿Casarse? La voz de Carlos, el mayor, se quebró con la palabra. Pero, padre, ¿qué hay de María? Pablo terminó, su franqueza de 10 años cortando la cuidadosa cortesía de la conversación adulta. Los ojos de Carlos se encontraron con los míos al otro lado del fuego, y vi mi propia angustia reflejada en sus profundidades azul tormenta. Esa, dijo pesadamente, es la complicación. El pequeño José se puso de pie, apretando su caballito de madera con los nudillos blancos. No quiero una madre nueva, quiero a María. José, comenzó Carlos. ¡No! La voz del niño se elevó casi a un grito. Las lágrimas corrían por su rostro. No quiero vivir en otro lugar con una señora que no conozco. Quiero quedarme aquí con María en nuestra cabaña. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Nuestra cabaña. ¿Cuándo se había convertido mi sencillo hogar en el suyo en su mente? ¿Cuándo me había vuelto tan esencial para su felicidad que la idea de irse podía reducir a un valiente pequeño niño a las lágrimas? Esto es más que lo que queremos, dijo Carlos suavemente, arrodillándose para abrazar a José. Esto se trata de sus futuros, de darles oportunidades que yo nunca podría proporcionar como un guerrero sin tierras. No necesitamos oportunidades, dijo Miguel con ferocidad, hablando quizás por primera vez desde que lo conocía. Necesitamos a nuestra familia.
Sentí las lágrimas quemándome los propios ojos. Estos niños que habían conocido la pérdida y el desplazamiento, que habían aprendido a estar agradecidos por cualquier estabilidad que pudieran encontrar. Estaban rechazando una oportunidad de prosperidad porque significaba dejarme atrás. La decisión aún no está tomada, continuó Carlos, aunque su tono sugería lo contrario. Tengo hasta la primavera para darle mi respuesta al rey Fernando, pero tienen que entender lo que significaría negarse. Permaneceríamos aquí, sin tierras, dependientes de la buena voluntad de don Ricardo. Y tú, me miró directamente a mí, tú seguirías enfrentándote a los susurros del pueblo, a las preguntas sobre nuestro arreglo. No me importan los susurros, dije, encontrando mi voz por fin. A mí sí. Su voz era ronca por la emoción. Me importa porque te hieren, y eso me hiere a mí. Me importa porque mis hijos merecen una madre a la que se honre, no a la que se tolere. Me importa porque se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Por qué? Le insté. Porque te amo, dijo simplemente, las palabras cayendo en la cabaña silenciosa como piedras en agua quieta. Porque en algún lugar de estas últimas semanas, viéndote amar a mis hijos, viéndote hacer un hogar para todos nosotros, me enamoré de ti completa e irrevocablemente. Y la idea de atarte a una vida de susurros y juicios cuando mereces mucho más es insoportable. La cabaña estalló en caos. Los chicos empezaron a hablar a la vez, las voces superponiéndose en protestas, preguntas y sugerencias desesperadas. Pero yo no escuché nada de eso. Miraba el rostro de Carlos, el amor y la angustia escritos allí, procesando la magnitud de lo que acababa de revelar. Era una tormenta mucho más poderosa que la de aquel invierno. ¿Era este el final, la interrupción de un sueño que nunca creí que pudiera tener? ¿O era el verdadero comienzo, incierto y aterrador, de algo real? No lo sabía, no lo sé, ni siquiera ahora. Y hoy, sinceramente, no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme, que el camino que tomamos, lleno de baches y de sacrificios, era el único posible. Otras veces, por la noche, cuando el silencio se adueña de todo, me pregunto si no cometimos un error monumental. ¿Qué habríais hecho vosotros? La vida es así, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero al menos lo que hemos construido, las risas de los chicos, la mano de Carlos buscando la mía, todo es nuestro. Y eso, supongo, es suficiente por ahora. Es mi historia, con sus nudos y sus aperturas. Y aunque no sé el final, sé que es mi vida.